vamos a leer tu libro. Entonces, nada, yo tengo muchas preguntas, creo que no todas lo hemos terminado, ya todo lo terminamos. Patri ya, Mar no, Mar está en México, Nico, te están leyendo en México, entonces Súper ahí ya Mar genial. nos contará su experiencia. Entonces, bueno, nada, para conocerte un poquito más, cuéntanos un poco cómo fue ese paso de ser periodista, digamos, de una manera tradicional, podríamos decir. Nico es periodista, ya a dedicarte como de lleno a escribir, ¿cómo fue eso? Bueno, primero que nada, les agradezco nuevamente por este espacio, no solamente por el espacio que sacaron ahora para que conversemos, sino también por el tiempo que le dedicaron al libro, por leerlo, por si tienen dudas, comentarios, todo lo que vayamos a trabajar, pues qué chévere y se los agradezco un montón. Este es como mi tercer club de lectura del Arca del Zodiaco, entonces es súper chévere. Eh, yo, la verdad, siempre había querido ser escritor, era como uno de mis sueños y planes de vida desde que estaba muy niño, pero cuando pues ya uno está en esa época que tiene que decidir qué va a estudiar, como que obviamente el ser escritor no entra en los planes. Claramente hay carreras que se dedican a eso, no solo la que uno siempre piensa que es literatura, que ni siquiera es para ser escritor, sino es algo muy distinto. Pero está estudios literarios, está creación literaria, entonces como que en ese momento, uno, yo no las conocía, dos, no creo que me hubieran apoyado para estudiar eso, porque pues no por nada malo, sino porque creo que no lo hubieran hecho en realidad. Entonces, en ese momento estaba periodismo, que pues en mi cabeza en ese momento yo tampoco contemplaba la fantasía como un género posible. Yo la verdad siempre quise escribir cosas muy distintas o me imaginé escribiendo cosas muy distintas, entonces me regía mucho por las carreras de, no sé, Gabriel García Márquez o en su momento otros autores que seguía mucho, que todos estaban en la línea del periodismo, que eran, por ejemplo, Truman Capote, que decía, bueno, esta gente logró llegar a publicar a través del periodismo, entonces pues hagamos lo mismo. Empecé a estudiar periodismo, el periodismo me encanta, yo amo el periodismo. Eh, Estudié en Bogotá periodismo, yo soy de Cali, pero me fui a Bogotá a estudiar periodismo y estando allá pues como que bueno, me enamoro del periodismo, digo no más el tema de escribir, como que por ahora quedémonos en esto. Empiezo a trabajar en City TV, duré en City TV más o menos un año, pero fue lo peor que me pudo haber pasado y al mismo tiempo lo mejor porque City TV fue mi primer trabajo, pero fue traumático, fue muy difícil. Aparte fue en pandemia, que pandemia fue como otro tema para los periodistas. Y el nivel de trauma psicológico yo creo que fue tan grande que terminé escribiendo el Arca del Zodíaco por eso, porque necesitaba como un respiro, necesitaba como algo que fuera como no tan maluco como lo que estábamos viendo, que era la pandemia y cubrir la pandemia y todo lo que tenía que ver con medios de comunicación, que era muy agobiante porque pues me di cuenta que la otra cara del periodismo, que no es como la de la cara chic, fashionista, bonita, chévere, que yo ni siquiera quería ser el tipo de periodista que me pusieron a hacer porque terminé cubriendo deportes, yo no conozco nada de deportes, mi corte siempre ha sido más hacia la cultura. Entonces en esa crisis yo digo, no, necesito algo, en serio, algo diferente y empiezo a escribir el Arca del Zodíaco y me ocurre algo que jamás me había sucedido y es que fluye muy rápido, o sea, tipo, yo la primera, en 4 días acabé el primer capítulo y yo decía, pero ¿qué es esto? Esto nunca me había pasado. Yo me demoraba meses en escribir un solo cuento de 12 páginas. Entonces decía, esto no tiene sentido. Seguí escribiendo, pero en serio, eso era un hobby, o sea, era un desahogo y por eso al principio el Arca del Zodíaco nunca estuvo pensado para publicarse porque yo no me senté y dije, quiero escribir un libro que se llama El Arca del Zodíaco, que tenga este sistema de magia, que tenga este mundo, no. O sea, yo dije, voy a escribir lo que me salga al corazón. Cuando ya había terminado el tercer capítulo, apenas había pasado un mes de haber empezado, yo decía como, no es normal, como que no es la primera vez que intento escribir un libro, pero sí es la primera vez que está funcionando. Y yo soy muy impulsivo, créanme que yo soy muy impulsivo, aparte soy cáncer, o sea, impulsivísimo. Entonces dije, voy a renunciar y me voy a dedicar a esto. De verdad demasiado impulsivo, aparte que era mi primer trabajo, pero estaba como mentalmente, o sea, la parte de la salud mental la tenía muy afectada por este trabajo, por todo lo que estamos viendo de pandemia, entonces dije como si yo no puedo seguir en estas y renuncié, o sea, realmente fue como que dije, sí, voy a renunciar. Eh, yo no me había graduado ni siquiera de la universidad, porque pandemia había aplazado como todas las fechas y todo, entonces como que faltaban como 5 meses para mi graduación, entonces yo hablé con mis papás, yo ya estaba, me había independizado todo, y les dije, bueno, vuélvame a recibir en la casa y denme 6 meses y acabo este libro, pero manténganme, o sea, como que voy a renunciar y no voy a trabajar, no voy a buscar trabajo, no voy a hacer nada.
y voy a vivir de la liquidación, decía yo, y la liquidación me duró como un mes, como menos de un mes. Pero hago eso, renuncio, me regreso para Cali y me quedo escribiendo. Y claro, escribir se vuelve mi trabajo de tiempo completo, porque no es lo mismo ahora que pues tengo otro trabajo y que escribo a tiempo parcial, que en ese momento donde yo puedo escribir 8 horas diarias. Pues claro, un libro puede salir muy rápido si no tiene tanto tiempo disponible, porque yo me sentaba por la mañana y decía, ok, ¿qué quiero que se pase hoy? Voy a dedicar 2 horas para editar y estas otras 2 horas para leerme algo que me sirva para esto que estoy escribiendo. Entonces así pasó y pues ya se profesionalizó el libro porque ya yo sí quería publicarlos. Al principio los primeros capítulos fueron lo que se me ocurriera, pero cuando ya yo digo, esto va a ser un libro, tengo que ponerme a pensar, ok, esto va a ser un libro de qué, cómo así que una saga, cuántos libros, cuál es la historia, qué va a pasar, todo eso. O sea, incluso lo que estoy escribiendo hoy día, que yo estoy escribiendo la tercera parte del Arca del Zodiaco, de cierta forma estuvo planeado desde ese primer momento, porque también tenía el tiempo para planearlo. Y así se dio y fueron 6 meses, les estoy hablando del 2020, segundo semestre, en que escribí hasta que llegó diciembre, eso fue un 19 de diciembre, que dije, se acabó, o sea, terminé el libro. Le escribo ese mismo día a María Fernanda Medrano, que es la directora de Calixta Editores, que es mi actual editorial. Yo a María Fernanda ya la conocía porque siendo periodista le había entrevistado como unas 3, 4 ocasiones. Eh, Mafe súper quería, me dijo, bueno, mándalo, ya cerramos la convocatoria para el 2020, pero mándalo y miramos qué hacemos. Y bueno, Mafe lo estudió ahí en consejo editorial, les gustó y pues decidieron publicar el arca. Y aquí estamos ya 2 años después. Qué locura de historia. Sí, Qué impresionante. Yo tengo una curiosidad. ¿Qué te dijeron tus papás? O sea, fue tan fácil convencerlos de vuelvan a mantener que quiero ser escritora y además de fantasía. O sea, ¿cómo fue esa conversación? bueno, lo que pasa es que yo siempre he sido muy impulsivo en toda mi vida, en todo, absolutamente todo. O sea, como que a mí me surge y me da chispa. Yo, como que ellos saben que yo sí me decido por algo, estoy como muy decidido, pero no solamente como de la manera de que tengo un capricho y voy a hacer lo que diga mi capricho, sino que pongo mi empeño en que eso pase. Lo mismo fue, por ejemplo, cuando me fui a estudiar a Bogotá, pues uno estando aquí en Cali, eso jamás había estado contemplado y como que a mí se me ocurrió que quería irme a Bogotá faltando 6 meses para graduarme del colegio. O sea, hay vainas así, pero como que funcionaba porque en serio me empeñaba. Entonces, cuando les dije eso, como que ellos ya sabían que no me iban a poder decir que no lo hiciera, porque es más, yo les avisé cuando ya había renunciado. Eh, pero la parte de que ellos me mantuvieran, me dijeron como no hay problema, o sea, como que ellos siempre me habían dicho como esta es tu casa, tú puedes volver cuando tú quieras, ven para acá. Esa parte fue bien y como que el apoyo de ellos fue fundamental, que eso también es un privilegio muy grande que yo tuve porque sé que siendo otra la situación, de pronto no se habría dado la misma oportunidad de escribir el arca de la forma en la que se escribió, tal vez me habría tomado más tiempo, como que fui supremamente afortunado de que ellos hubieran dado la opción, pero sí al principio fue como, pero ¿qué estás haciendo? Mi novio también me decía como, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo vas a renunciar a este trabajo que es muy bueno? Porque en periodismo mucha gente sueña con llegar a la televisión, ¿sí? Como que cuando uno está en periodismo está como la rama investigativa de prensa escrita, la rama de radio y la rama de televisión. Televisión es la mejor paga en el país y yo estuve entre la gente que estando en la carrera, yo decía, me muero por estar en televisión, yo quiero estar en televisión. Y llegué a televisión y fue como, esto no es tan, como uno lo romantiza, no es, o sea, como que, entonces ahí fue como el gran cambio, pero no, la verdad, cuando ellos ya me vieron tan encarrilado, que en serio estaba muy metido en eso, empezaron a apoyarme como muy fuerte, de, ok, hazlo, pues no hay de otro. Sí, me gusta mucho como que resaltes ese privilegio, porque totalmente, ¿no? O sea, me haces recordar, por ejemplo, en una habitación propia de Virginia Woolf, que ella habla de esto, de tener el cuarto propio y tener como las condiciones de escritura. Y sin duda alguna, pues eso sí influye como en el proceso, ¿no? Pero también como tu disciplina de me voy a sentar a escribir 8, eso es una cosa también muy loca, porque estamos muy acostumbrados como a esta idea del escritor como de musa, ¿no? Como de que llega la inspiración y ya, y tú demuestras con tu proceso de escritura que en realidad es un trabajo como muy arduo, ¿no? Entonces eso está muy chévere que lo resaltes. Y yo quisiera saber, Nico, ¿cómo fue esa decisión de escribir fantasía? ¿Cómo eras, digamos, de lector? O sea, ¿eras lector de fantasía? ¿Era como el género que más te gustaba?
y cómo fue ese paso a decir, bueno, yo quiero escribir algo como Gabo, a decir, no, creo que mi género mejor es como la fantasía. Bueno, eso fue muy curioso porque digamos que de los, no sé, 18 a los 22, que fue cuando empecé a escribir El Arca del Zodiaco, como que ya había intentado escribir otras novelas y yo decía como, ay, sí, esta va a ser, nunca funcionaba. Nunca me podía conectar con esas historias y yo intentaba en serio como desarrollar unas muy buenas ideas y no considerarla que fueran malas, pero sencillamente yo no me conectaba con la historia, entonces nunca trascendía. Cuando tomo la decisión de escribir el Arca del Zodiaco, digo, voy a escribir algo que sea diferente a lo que he escrito, pero no porque quiera escribir un género diferente, sino porque yo necesito algo que me disperse. Y me puse a pensar que usualmente consumo yo como contenido cultural cuando me quiero dispersar. Y era la fantasía, o sea, realmente yo amo ver series, películas de fantasía, animes de fantasía, eh, libros de fantasía no leía. ¿Por qué? Porque yo en mi, no sé, como que tenía muy internalizado que la fantasía era un género como débil, blando, o sea, como que yo en mi cabeza y también la universidad influyó mucho como a esa parte negativa como de, si yo quiero ser como un escritor reputado, si yo quiero escribir como cosas interesantes, si yo quiero tener como una opinión cultural como de peso, no puedo leer fantasía, tengo que leer otras cosas, Gabo no leería fantasía, o sea, eran vainas que uno mismo se dice que es un autosabotaje muy grande y que la misma sociedad como que lo permea porque hoy día la fantasía sigue viéndose como un género para niños. Entonces yo dije, por eso mismo nace este proyecto como algo para mí. Yo dije, como lo voy a hacer para mí, nadie se tiene que enterar, pero tiene que ser algo como que yo disfrute. Cuando lo empiezo a escribir, claro, yo puede que haya consumido mucha fantasía, pero no la sabía escribir y la fantasía tiene un mundo muy diferente. Por ejemplo, en Calixta tuvieron que hacer un trabajo inmenso en el primer libro para pulir mi tono de autor, para pulir el libro. El primer libro sigue siendo un libro un poco más pesado que el segundo, por ejemplo, porque yo ya en el segundo sabía escribir fantasía, en el primer libro no sabía, entonces eso fue un gran choque. Y yo leía fantasía cuando, por ejemplo, en serio, era como un pecado culposo, como que yo, un gusto culposo, perdón, como que me encantaba, pero yo lo hacía muy a escondidas y en secreto, no publicaba nada de que estaba leyendo una saga o algo así, pero era más como ese tema de me gustaba, pero no voy a decir que me gusta la fantasía. Y ya cuando decido que sí y que me voy a meter a escribir esto y que voy a escribir un libro de fantasía, ya me quito como todos esos prejuicios, esas cadenas y empiezo a consumir fantasía tan bien escrita que eso marca una gran diferencia, porque claro, cuando uno ya se empapa tanto de esto, uno entiende qué están haciendo otros autores de fantasía y uno se vuelve, eso se vuelve escuela para uno como autor. O sea, yo ahora todo lo que escribo, todo lo que leo, perdón, lo camino a lo que estoy escribiendo. O sea, por ejemplo, ahora para la tercera parte del Arca solamente me estoy leyendo las terceras partes de otras sagas porque en serio es importante ver cómo la gente hace para conectar dos libros previos con un libro nuevo y uno piensa que no es determinante, pero sí es muy determinante y ese tipo de cosas marcan. Entonces, esa parte del consumir fantasía, que fue un secreto, que fue algo como ese gustico culposo y no le voy a contar a nadie, termina siendo algo que me cambia la vida porque, pues, hace 3 años yo no me, bueno, me enteré hace 3 años en que estaba, en 2020, sí, no me hubiera imaginado todavía que iba a estar en esto tan metido en la fantasía porque me aterraba, o sea, yo no quería que me vieran como un autor de fantasía. Hoy día soy el más orgulloso de estar en el género, de estar representando parte de ese género aquí en Colombia junto con grandes autores de fantasía, entonces como que me cambió mucho la mentalidad. Nico, ¿y cuáles fueron tus referentes? ¿Qué autores leías de fantasía? Bueno, el referente infaltable para mí era Carolina Andújar porque Caro, pues creo que es para mí la más fundadora de la fantasía en Colombia, ya fantasía como el género moderno que lo conocemos hoy en día. Caro es increíble, crea historias maravillosas y en mi cabeza sí siempre estuvo como si Carolina lo hizo, yo puedo hacerlo. O sea, Carolina abrió camino para que muchos autores como yo, nuevos, novatos, podamos hacer incursionar cosas desde, en la fantasía. Ella, por supuesto, pero también había un par de autores ahí como que estaban en el tintero, por así decirlo, de mis lecturas más como adolescentes que las resucité, por así decirlo, a mi época ya más de joven adulto para poder escribir el arca. Como Amanda Hawking tiene una saga que se llama la trilogía Trile, que a mí esa saga me encantaba de adolescente, la volví a leer y yo dije, la leer y me encantó. Se me escapa el nombre de la autora, pero la de Hija de Humo y Hueso, que era una saga como para allá muy Lady 2014. Taylor, ajá, Sí, sí, uf, sí, esa sí, saga me encanta. buenísimo.
Y eso también fue como un gran referente, pero ¿qué pasa? En ese momento yo no, como no leía tanta fantasía, mis referentes fueron más gráficos, o sea, yo me basé mucho como en animes y en series y en películas para crear el Arca del Zodiaco, entonces ahí vienen a jugar animes muy también de mi infancia, porque el Arca del Zodiaco es una historia que creció un poco conmigo en mi cabeza, no se llamaba el Arca del Zodiaco desde siempre, pero sí como que estuvo ahí, y animes como Sakura Card Captors, Fairy Tail, que de pronto es una como más reciente, Inuyasha, o sea, como ese tipo de animes muy como clásicos, digámoslo de cierta forma, sirvieron, porque la pandemia para mí fue como época nostalgia, ver series de la infancia, películas de la infancia, leer libros como estos que les comento de la adolescencia, entonces como que todo eso se me y terminó sirviéndome mucho como referente, pero lo mismo, como en esa época no tenía casi experiencia, mis referentes eran como muy vagos, o sea, como que yo hoy, no sé, el último libro que acabo de publicar, yo digo, estos son mis referentes, los tengo súper claros, los estudié, saqué elementos, sé que saqué de cada uno, que me guiaron a escribir cada uno, pero en ese momento era como que yo sabía que había referentes, pero todo era como muy ahí en el aire. Ay, no, me encanta cómo conocer toda esta experiencia y también te quería preguntar cómo has notado esa recepción de tu obra acá en Colombia, considerando todos estos prejuicios que mencionas del género. O sea, creo que sin duda alguna se siente, incluso yo estudio literatura, incluso en clases donde está literatura infantil y juvenil, como Ujú. que igual, o sea, estamos hablando de un género que es para jóvenes y para niños, e incluso así la fantasía es como ese género allá, cuando en realidad requiere, o pues yo de lectora, yo leo, por ejemplo, mucho Sarah J. Maas, me encanta Sarah J. Maas, La amo he también. leído algunas cosas de Brandon Sanderson, y yo digo, o sea, yo no sería capaz, o sea, yo no podría tener otro mundo en la cabeza, o sea, eso es una cosa muy loca y realmente de admirar, ¿no? Entonces, ¿cómo cambió? Bueno, ya nos contaste como que sin duda alguna sí hubo ahí algo que tuvo que cambiar en tu cabeza para escribir fantasía, pero ¿cómo has visto la recepción de tu obra? Sobre todo siendo fantasía colombiana, ¿no? Porque no es de autores de Estados Unidos, ¿no? Sino de Colombia. ¿Cómo ha sido como ese proceso de recepción, pues? Bueno, yo la verdad tuve la fortuna también de que el arca tuviera una muy buena acogida. O sea, yo me sorprendí, la verdad, cuando salió el arca le fue bien. Yo no esperaba nada, sencillamente pues no esperaba ni que le fuera bien ni mal, sino que no sabía qué podía pasar por lo mismo, lo que tú comentas, de que Fantasía en Colombia ya cambia un poco las reglas de juego para los lectores y los consumidores, incluso para mí. Yo hasta el 2020, Carolina Andújar era la única autora de fantasía que yo había consumido colombiana, o sea, como nadie más. Y ese año empiezo a leer a otros autores y a otras autoras a raíz de ese cambio que digo, que hay que consumir autores locales de aquí, pero al Arca le empieza a ir muy bien, yo me sorprendo mucho, o sea, porque pues yo no esperaba nada, sencillamente era como, ¿qué está pasando? Pero también se da porque uno en ferias, y ese es un punto muy importante, uno en ferias del libro como autor local está ahí, está presente. La gente hoy te conoce, eso me pasó con Karen en la Feria del Libro de Cali, la última Feria del Libro de Cali, nos pudimos ver y eso creo que marca una gran diferencia con los autores que son extranjeros y que uno suele consumir y que son autores que llegan por recomendaciones en TikTok, por recomendaciones en Instagram, porque es lo que todo el mundo está leyendo en Goodreads. Entonces, cuando el autor está aquí, eso marca mucho la diferencia y yo tuve la fortuna de lanzar en la Fiesta del Libro de Medellín del 2021 y enseguida la Feria del Libro de Cali, enseguida literal fueron 2 semanas de diferencia. Entonces fue un boom muy fuerte como de visibilidad con dos eventos ahí en ambas ferias y como que siento que si no hubiera sido por ese impulso, de pronto el proceso del arco hubiera sido un poco más lento, un poco más suave. Y la fortuna de que muchas personas me ayudaron también a compartir, a visibilizar el arco del zodiaco, hasta lo que es ya hoy día, que siento que como que hay más recordación de lo que es la saga, entonces de pronto la gente dice, bueno, yo no me he leído el arco del zodiaco, pero vamos a mirar qué es. Y a pesar de que es fantasía colombiana, como que eso empieza a quedar como a un lado, que ha sido una parte muy chévere. Me ha llegado gente que dice, ay, me leí el libro y no sabía que era de aquí, pero qué chévere. O sea, eso es genial. Y ya haciendo un punto aparte con el tema, por ejemplo, en el último libro que acabo de publicar, yo dije, ok, no quiero solamente que pase como que, bueno, esto puede ser fantasía escrita por cualquier persona, sino que sea el toque de lo que es ser de aquí. O sea, como que ya en este último libro que publiqué, yo dije, me voy a arriesgar mucho más. Entonces, en este último libro, por ejemplo, que es Piel de Lobos y Brujas,
la locación es muy el Valle del Cauca y huele a lo que huele el Valle del Cauca y la comida que comen las personas, o sea, las brujas comen lentejas, que eso es algo muy colombiano, me parece a mí. Y entonces el protagonista habla de los olores de su infancia, como el pan de bono y el chontaduro, que son dos cosas muy caleñas. Entonces, ese tipo de elementos, yo dije, si voy a hacer fantasía hecha en Colombia, quiero que se sienta colombiana. O sea, eso en el Arca del Zodiaco no lo hice, pero en Piel de los y Brujas dije, quiero que sea así, o sea, quiero sentir esa colombianidad que para mí se representa en la gastronomía, porque pues yo lo que más quería siempre era ser periodista gastronómico, y bueno, si ustedes me han visto en redes sociales, yo todo el tiempo subo lo que estoy comiendo porque me encanta comer, eh, y entonces dije, tengo que hacerlo, o sea, ya no quiero que sea solamente como que es fantasía hecha en Colombia, pero quiero que haya una cuota, o sea, que haya un algo identitario y que mejor que la comida. Entonces, en su momento el Arca del Zodiaco sí como que tuvo como ese, ok, vamos a ir viendo cómo funciona, pero ya digamos que con el tiempo, con ir creando como una pequeña comunidad lectora, ya se ha consolidado un poquito más, entonces el arca tiene más acogida. Cuando saqué el arca del Zodíaco 2 sentí eso, o sea, como que no lo sentí como tan vamos a ver qué pasa, sino como ya hay personas respaldando, ya hay personas que les gusta leer fantasía hecha en Colombia, incluso que lo consideran como un género muy establecido y dicen, esto lo quiero consumir. Me encanta eso que hablas como de que realmente Colombia se represente, porque creo que lo hablábamos cuando leímos Harry Potter, ¿no? Que es como, pues, Londres. O sea, es Ujú. como que ahí está como súper claro Londres y como este amor que también tiene J.K. Rowling por Londres, ¿no? Y Percy Jackson está Estados Unidos, ¿no? Que es como sí, como a donde va Estados Unidos, aquí están los dioses y todo esto, ¿no? Entonces es como este amor también y muchas veces en Latinoamérica por esta inferioridad, como que mejor ocultémoslo, ¿no? Ujú. Incluso si no es con intención. O sea, es como que ya está como tanto el chip ahí que a veces se hace como de manera inconsciente. Entonces me gusta mucho que lo tengas como súper presente y que digas como era intencional. Yo ya lo tengo, es este el que está hablando Nico. Sí. Y bueno, lo va a estar leyendo muy pronto porque qué emoción. Y bueno, ya entrando a hablar del Arca del Zodiaco, las crónicas de Libra, si ustedes tienen preguntas, cualquier cosa, pueden levantar la manito ahí, no, porque si me ponen a hablar a mí, yo ocupo a Nico todo el tiempo que tengamos. Pero bueno, yo quería comenzar preguntándote por qué el Arca del Zodiaco, o sea, por qué el tema del Zodiaco, qué te llama la atención de esto, por qué hacerlo como el eje central de tu historia. Bueno, ahí hay un tema y es que el Arca del Zodiaco era una historia que de alguna forma estaba en mi cabeza como más o menos desde los 12 años. O sea, en esa época sí no me daba miedo escribir historias de fantasía, y en su momento era como, no sé, quiero algo, lo que yo quería era algo con armas que estuvieran regadas en un universo y que los protagonistas tuvieran que recuperarlas para combatir como un mal mayor. No sabía qué quería, pero quería eso. Entonces, en algún momento fueron como, no, armas del infierno, después no, los pecados capitales, como que yo decía, bueno, algo así de temas como que pueda representar. Ya cuando decido, bueno, y también el tema de la protagonista, o sea, en mi cabeza siempre estuvo Charm como protagonista, pero no ella siendo Charm, sino como una pelirroja pirata de los cielos, decir de alguna forma, aventurera. Y cambiaba de nombre y cambiaba como de personalidad dependiendo también como de la etapa en la que estuviera yo. Cuando ya digo voy a escribir algo, la verdad me pongo a pensar y digo, ok, quiero algo que sea como una guerra y me puse a pensar mucho que el zodiaco es algo que, bien o mal, a todos como que nos unta un poquito a hoy día. O sea, que así uno no crea en eso, así uno no lo tenga tan latente en su vida, uno sabe de qué signo es y uno escucha o lee el horóscopo como para ver qué le dice hoy el horóscopo por curiosidad a veces y ya. Pero hay gente que se lo toma muy en serio, entonces dije, ¿qué tal sería si nacer en cierto signo del zodiaco marcara o definiera lo que va a ser como tu futuro en una guerra? O sea, si nacer en Acuario, por ejemplo, te condenara prácticamente a muerte porque Cáncer es superior y Cáncer odia a los Acuarios, un ejemplo. Entonces me puse a pensar todo eso y las posibilidades eran infinitas. Entonces yo dije como, wow, esto puede ser algo muy grande y me puse a investigar sobre el zodiaco. Me di cuenta que en la antigüedad, más o menos como muy ligado a la mitología griega, había como un ordenamiento del zodiaco que es el que yo uso en el arca del zodiaco, que es las casas de los reyes, las casas de los príncipes, las casas de los maestros espirituales, de los maestros,
eso tiene un nombre específico, pero no me acuerdo cómo es. Yo le digo la casa de los asesinos, pero no es de los asesinos. Es como de los guardianes, algo así, que es Sagitario y Escorpio, y la casa de los sirvientes. Esta división me causó, o sea, como que me llamó tanto la atención que yo dije, este es el sistema que necesito social para mi libro. Ahora necesito un sistema mágico. Así empecé a construir todo. ¿Por qué? El zodiaco tiene una particularidad, es que es un sistema muy bien logrado. O sea, es como que listo, tenemos, no sé, Aries. Aries está vinculado con Marte, que es el planeta de la guerra, que entonces Marte está vinculado con este juego de dioses, o sea, desde la mitología griega hasta las demás mitologías, como que es estos dioses. Y aparte de eso, Aries es un signo de fuego, o sea, como que todo lo que tiene el zodiaco como sistema, o sea, en la vida real, por decirlo así, se puede pasar a un mundo mágico y ser muy poderoso. Entonces ahí empieza la construcción del arca del zodiaco. Eso es lo que les digo que pasó cuando ya renuncié, o sea, como que no al principio, porque al principio todo fue un desorden, pero cuando ya me puedo sentar y construirlo, digo, realmente el Zodíaco tiene demasiado, o sea, yo podría escribirme 3 sagas más con todo lo que quiero hacer del Zodíaco. Y ahí es donde digo, voy a fortalecerlo, empiezo a crear todo, creo las armas del Zodíaco porque eso es lo primero que hago, o sea, como que realmente yo, ay, no tengo mi libreta acá, no la tengo aquí, pero tengo como un sistema así súper organizado, lo primero que escribí y era cómo iba yo a dividir ese mundo en 12 casas del Zodíaco y qué significaba cada una. Y ahí es donde empieza ya como formalmente la idea del arca del Zodíaco. Yo te confieso que cuando yo no creo en el zodiaco y a mí me toca Géminis, me tocó. Y siempre que yo leo la descripción de Géminis es como que yo no soy eso y muchas de las descripciones son como negativas, o sea, como son hipócritas, no sé qué, y yo, Sí, ay, no, yo no terrible. soy eso. O sea, es como horrible. Entonces yo creo que por eso como que decidí no creer, de pronto si me hubiese tocado como un signo un poquito más amable, de pronto digo, uy, sí, soy igualita, pero no, no me pasa. Realmente es que la gente se empecina con cierto signo como por temporada. Hace Sí, como 3 años, no, como unos 6 años todo el mundo odiaba a los cáncer. Hace como 4 años todo el mundo odiaba a los escorpio. Ahorita Géminis es el causante de todos los males para la gente. Entonces es así, como que se va rotando y tienen un signo que odian siempre de vez en cuando. exacto, entonces yo como, bueno, vamos a ver la propuesta de Nico, pero también me puse a investigar pues como para todo el contenido extra que hacemos para el club y me di cuenta que pues en realidad las bases del zodiaco son, o sea, son unas bases sólidas, ¿no? No es como esta persona que se le ocurre escribir algo en el horóscopo que puede ser para ti o para cualquier otra persona, sino que realmente sí era pues un mecanismo que utilizaban pues estas personas que no tenían o como esta curiosidad que tenemos todos por entender el futuro, ¿no? Entonces ahí donde yo digo, ok, o sea, no, no es como esta cosa tan mística y como que sí, pero no, sino era algo muy serio como para ciertas culturas, ¿no? Entonces Sí. me gustó mucho como que sí lo arraigaras como también. Yo te confieso que cuando comencé a leer el libro, a mí me pareció difícil. Yo dije como, uy, espérate, espera, ¿qué es todo esto, no? Sobre todo como por los nombres, como por las armas, ¿no? Por lo que te digo que estaba acostumbrada como a otro tipo de fantasía, eh, que siento que no tenía como, ahorita que mencionabas eso de las armas, yo, ok, o sea, era intencional como que tuviesen como este protagonismo, ¿no? Pero al principio yo así como así y que se murieron como 5 personajes en el primer y yo, pero ¿qué es esto? O sea, Nico estaba pasando por una temporada complicada aquí para querer matar a todo el mundo. Pero entonces ahora que mencionas pues todo este tema de la construcción de las armas, de cómo lo pensaste, creo que fue muy interesante. Y yo te quería preguntar, ¿qué fue lo más difícil? Tú ya teniendo como pues esta idea en la cabeza, ¿cómo fue ese proceso de, bueno, está acá, pero plasmarla, pues me imagino que es otra cosa. Realmente lo más difícil creo que eso es lo que tú comentas ahora, de que cómo introducir todo lo que uno necesita entender o conocer para entender este mundo. O sea, eso fue lo más difícil, porque a mí me cuestan mucho los libros que son muy introductorios en las sagas, porque pues a veces son tan introductorios que no me dan ganas de seguir leyendo en las sagas, pues. Pero a veces van tan rápido y son escenas que no introducen nada, que no se pierden. Entonces fue como, ¿cómo vamos a hacer este balance? Muy ligado también con lo que les digo de que el hecho de que yo jamás hubiera escrito fantasía me puso como una barrera de hacerla más sencilla al principio. O sea, como que yo releo el primer libro y digo, esto puede haber sido más fácil. Y eso que en Calixta le metieron mano a ese libro para hacerlo mucho más digerible para el lector,
pero como que lo más difícil fue eso, fue como, ok, necesito que sean capítulos interesantes, emocionantes, pero que al mismo tiempo den la suficiente cantidad de información como para que uno sepa qué está pasando. Y era como que a veces yo es que ponía cosas y decía, bueno, pero no estoy explicando esto de dónde viene, o no estoy explicando por qué pasó esto, o no estoy explicando cómo se dan, no sé, las condiciones mágicas para que esto pase. Esa fue como el principal reto, fue como, ¿cómo voy a simplificar este mundo? Que es un mundo complejo porque es que son 12 naciones, cada una tiene una particularidad, todos tienen una magia diferente porque el sistema de magia del arca se ve pues como yo hago magia dependiendo de cómo es mi personalidad y mi personalidad puede ser, no sé, explosiva como utilizar magia de balas como la de Charm o magia súper fría porque soy odiosa como Celestial Arcubans. Entonces como que todo eso es como que era un sistema de magia muy amplio a pesar de que en teoría es sencillo pero no tiene tantas condiciones, pero yo decía, listo, ¿cómo voy a hacer para que se entienda esto? Los primeros capítulos son capítulos que yo hoy día leo y yo digo, bueno, aparte que leerse uno mismo es terrible porque uno siempre piensa que uno pudo haberlo hecho mejor y como que ese fue el gran reto, no tanto escribir o los personajes o las historias, no, lo más retador fue hacerlo como cada vez más sencillo, irlo simplificando porque al principio estaba muy enredado y muy complicado. Cuando se lo entregué a Calixta, de pronto no estaba tan enredado, o bueno, no a ese nivel de enredo, pero ir bajándole como que fue muy retador. El segundo libro ya es una cosa totalmente diferente. O sea, en el segundo libro ya había pasado por la escuela de Calixta porque tuve unas editoras maravillosas, no solo María Fernanda, que fue mi editora, sino las correctoras de estilo, las correctoras de planchas, que todas aportaron con muchos comentarios y como que ya había leído más fantasía, estaba más empapado de cómo se escribía fantasía, entonces yo digo, ok, si yo hubiera sabido todo lo que sabía cuando escribí el primer libro, hubiera sido muy diferente. Claramente eso hace parte del proceso. Lo mismo con Piel de los y Brujas. Piel de los y Brujas es un libro como mantequilla, es un libro súper ligerito, suavecito, pero pues es parte del proceso, o sea, como que ya no me atormento por cómo quedó Crónicas de Libra y no es que esté insatisfecho porque si hubiera estado insatisfecho no lo hubiera publicado, pero sí, yo digo como que todavía me pienso y digo, ay, no, qué difícil fue sacar ese libro, o sea, como que qué difícil fue construir este mundo, pero más difícil fue como representar ese mundo en papel, o sea, como que quedara ahí lo que yo quería que quedara y que el lector no se perdiera. Sí, yo creo que ningún autor ha comenzado como con un bestseller, ¿no? O sea, como con su obra maestra. Eso no pasa, ¿no? O sea, uno Eso tiene es que ser cierto. no sé quién para... tenemos la historia de Gabo, que lo mencionabas, ¿no? Que muchos de sus textos salían con errores de ortografía terribles y era Gabo, ¿no? Entonces, como este Sí. tipo de cosas que a la larga igual es un proceso y es muy impresionante que lo hayas comenzado tan joven. O sea, como que igual tienes toda la vida por delante. Como para seguir avanzando pues en ese proceso, ¿no? Nico, ¿y cómo fue la elección de la protagonista? ¿Por qué una mujer? ¿Por qué no un hombre? O sea, tú siendo hombre, ¿no era más sencillo escribir un protagonista pues es la mujer que tenemos? Bueno, esa historia, esa pregunta me gusta mucho porque eso tiene que ver mucho con el tema de yo cómo me identificaba en lo que era los videojuegos, las series, las películas, todo esto, como que, o lo cómo me sentía representado más bien. Tipo, yo que he consumido como videojuegos, series, películas desde tan pequeño, jamás me sentí como representado con la apuesta de lo que eran como los personajes masculinos versus femeninos en ese momento. Te estoy hablando de hace como unos 15 años, cuando nuestros personajes femeninos en todos estos productos culturales eran siempre personajes de apoyo. O sea, como que, no sé, incluso Hermione en Harry Potter es un personaje de apoyo, no es pues lo que hoy día estamos acostumbrados ya a leer en personajes femeninos. Y me acuerdo mucho que cuando yo jugaba como videojuegos, como que nunca encontraba representación en estos personajes súper ultra masculinos, tóxicos, o sea, unas masculinidades súper así nocivas, que eran muy odiosos y que eran como que vivían llenos de enojo, o sea, como que esa era la forma en la que se representaba la masculinidad antes. Y nunca me sentí identificado, entonces yo escogía, por ejemplo, a los personajes de las mujeres en los videojuegos, tipo la princesa Peach en Mario Kart, no sé, como cosas así. Y me sentía más identificado con los personajes femeninos porque eran
los que representaban las caras de la otra edad, como los otros personajes. O sea, los hombres todos se veían siempre iguales en las series, en las películas, en los videojuegos. Todos eran el macho, pues, odioso, grosero, rudo, torpe, brusco. Pero los personajes femeninos tenían más caras. Entonces, a pesar de que fueran muy limitadas, pero era como había más de dónde escoger en personalidades. Siempre me incliné más por eso. Cuando ya yo empiezo a escribir mis historias, yo digo, yo quiero representar un personaje que le haga como un poco honor a todos esos personajes del pasado que me hicieron sentir como ese confort en yo como me veo representado. Y segundo, que sea un personaje femenino que yo diga, uff, me encanta este personaje y no es el personaje de apoyo o la amiga del protagonista que lo ayuda o que si es un mundo de magia no sea la típica protagonista que tiene o la típica mujer que tiene la magia de sanación para apoyar a los otros porque eso pasa mucho y que no sea de nuevo esta personaje, que eso también pasa demasiado en las historias de fantasía, que es la chica débil, que duda de sí misma y que se va descubriendo a lo largo de las sagas. Eso es importante, o en algún momento fue muy importante en eso, las lecturas, pero a mí no me gustan esos personajes, o sea, yo fui feliz leyendo a Katniss en Los Juegos del Hambre, que desde el principio era una berraca, y yo decía, quiero más personajes así. Ahí es donde creo esta protagonista que yo quisiera ser como ella, o sea, ella es maravillosa, ella es súper valiente, es súper arriesgada, súper entregada a su equipo y no es esa protagonista a la que mucho tiempo estuvimos acostumbrados en la fantasía, que es como, soy débil, no confío en mí misma, necesito que otros me salven. No, yo quiero algo totalmente diferente y que, como les digo, le rindiera como un homenaje a esos personajes también de mi infancia, más o menos. Qué importante que siento que como que esta generación de escritores está siendo como mucho más consciente de realmente la importancia que tiene representar estos personajes, ¿no? O sea, no es como, porque esto es una discusión pues tremenda, ¿no? De si los libros educan, como todo esto, pero creo que a la larga, pues si estamos en esta generación, sí le debemos muchas cosas a nuestras situaciones sociales, ¿no? Y creo que Sí. esto de las mujeres y de ver estas protagonistas fuertes, sin duda alguna, es algo como muy importante, ¿no? Entonces, seguimos sacando acá como cosas muy interesantes de la Ahí escritura de digamos Nico. que también lo que quería era no solamente limitarme como a una protagonista mujer y decir como la cuota de género, por así decirlo. Si ustedes ven el Exacto. arca del zodiaco, el 80% de personajes son femeninos, desde las villanas, porque tenemos a la principal antagonista que, de nuevo, quería que fuera una mujer poderosa y una villana que fuera villana real, ¿no? Como eso pasa mucho en los productos culturales, series, libros, lo que sea, que las villanas es como que se volvió mala porque le rompieron el corazón, se volvió mala porque le quitaron a su marido, se volvió mala porque perdió a sus hijos, que no digo que no sean motivos válidos, pero el hecho de que solamente estén estos motivos y que no sean los motivos en los que tenemos villanos masculinos, entonces el villano sí puede ser malo porque es malo de corazón, los hombres, pero las mujeres sí necesitan como un motivo pasional. Yo dije, no, necesito una villana que sea villana, villana, o sea, que sea genuinamente malvada y que no le hayan partido el corazón o que no le haya pasado una de estas cosas para que se volviera villana o que quiera robarle el esposo a la princesa, que es lo que siempre pasa con las villanas. Dije, no, quiero algo diferente, quiero también un grupo de mujeres muy poderosas, por eso tenemos la Orden de Atenea que está conformada por como 8 mujeres y 2 hombres. Quería eso, o sea, quería de verdad como, a pesar de que yo no sea mujer, a pesar de que me identifique como hombre 100%, sí quería como ver este cambio en la fantasía, sí quería, por lo menos en una fantasía que yo pudiera crear, ver esta representación y diferentes perfiles de mujeres, que mi vida está rodeada de ese tipo de mujeres poderosas, pero poderosas con diferentes caras, o sea, desde mi familia, mi mamá, mi abuela, hasta mis mejores amigas, como que dije, necesito ver esto puesto en papel, entonces por eso más o menos se crea ahí como todo ese mundo. Qué valioso ese trabajo, Nico. Y bueno, le voy a dar la palabra a ustedes. No sé quién tenga algún comentario, alguna pregunta. Eh, sí, como las que quieran ahí hablar para yo no abarcar a Nico todo este tiempo. No sé quién se quiera animar. Dale, Cami. Buenas tardes, hola Nico, muchas gracias por estar con nosotras aquí reunidas. Y quiero hacerte una pregunta, porque ahorita están hablando de, pues nos estás contando de lo de uno de los principales como temas del libro era buscar armas, las armas del zodiaco. Yo aún después de haber leído el libro tengo una duda y quiero que por favor me la expliques.
Cuando Charm encontró, le dio el dragón Reguminorium, el arma, yo sé que ella la quebró, entonces le quedó una sola, pero yo no entiendo cuando ella dice la Valquiria y cuando llama a Geminorium, bueno, perdón por la pronunciación, que no entiendo ese, entonces eso me deja confusión, o sea, quiero primero arreglar esa confusión en mi mente para luego preguntar otras cosas. No te preocupes, ellas son la misma, la Valkyria y Geminorum son la misma. Básicamente el arma de Géminis, Géminis digamos que es el signo de los gemelos, entonces se compone de dos cosas siempre. La forma en la que está representada en el arca del zodiaco es como con el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Entonces vamos a tener una Valkyria que es la que ya conocemos, que es Geminorum, que es el ángel de la luz, el ángel de la redención, y vamos a tener una quimera de la quimera, no me acuerdo bien cómo es el nombre completo de la quimera, porque creo que es la quimera de la tentación, pero es lo que representa la oscuridad, a ella no la hemos visto, pero básicamente la Valkyria y Geminorum son la misma. ¿Qué pasa? Yo trato de usar muchos sinónimos como para por así decirlo, el título de los personajes para que no se vuelva solo como Geminorum, Geminorum, Geminorum como 20 veces en la misma página y no se vuelva como cacofónico, pero sí que puede ser un poquito confuso. Les pido disculpas también por los nombres, porque esa fue mi novatada más grande, los nombres del arca del zodiaco. Esos nombres son súper complicados. Me dijeron, cámbialos en Calixte. Yo no los quise cambiar por terco. Y es algo que me va a perseguir toda la vida, pero pues novatada. Pero sí, básicamente Geminorum y la Valquiria son las mismas, pero hay dos partes. Hay una parte que en este libro pues no aparece, no les puedo decir qué pasa para no hacerles spoiler, pero esa segunda parte que, como bien dice Camila, se quebró al principio, es algo que está ahí como que todavía le falta charm. Cami, ¿tenías otra pregunta o ahí No, ya te está quedó? luego que tengo que buscar en el libro. Mientras tanto, Ok, Anita levanta ok. la mano. Perfecto. Gracias, Listo, Anita. listo. Seguimos con Karen. Dale, Karen. Ya, hola, buenas tardes, hola Nico. La verdad, quería como agradecerte porque este libro me gustó muchísimo y el hecho de que sea fantasía colombiana es ya, o sea, muchas gracias por escribir fantasía colombiana, por animarte a dar este paso que nos acabas de contar. La verdad, yo disfruté muchísimo del libro. Al principio sí estaba totalmente perdida, pero pues ya tenía experiencias con otros libros y yo dije, pues vamos, o sea, como que me he animado a otros, porque no voy a animar a este. Y lo que me gustó mucho es que con la forma en que tú escribes, así yo no entendía o no recordaba quién era quién, como que iba conectando. Entonces, a medida que iba avanzando la trama, que íbamos encontrando diferentes giros y hay cosas, yo no me acordaba de los nombres, pero sí identificaba, bueno, esta estaba con este y estos estaban con estos y estos pertenecían a tal casa y como que más o menos conocía como sus características. Entonces siento que sí has logrado eso de caracterizar ciertos personajes de pronto por, pues digamos, por lo que conocemos de cada signo del zodiaco. Entonces eso me gustó muchísimo. Quería preguntarte acerca de las tramas, o sea, cuando empezamos que entran al laberinto de Cronos, el juego que haces con el tiempo, a mí me tenía así como un momento, ¿qué está pasando aquí? Porque era como un ir, pero un volver, y a veces como que esto pasó aquí. Por ejemplo, hay una que me marcó mucho, que es la relación de los enamorados, y yo fui como, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces, eso me gustó mucho, entonces quería ver si nos podías contar más o menos cómo construiste esta parte y estos juegos con el tiempo. Bueno, digamos que eso fue un reto muy grande, fue un salto al vacío porque podía salir muy mal o podía salir bien. Yo espero que haya salido bien y que les haya gustado, como dices, pero, claro, el hacer algo como mezclar viajes en el tiempo de por sí es complicado porque se abren muchos hilos. Yo la verdad soy muy minucioso, entonces si abro un hilo en el libro, no me van a creer, pero lo apunto en una libreta. Y tengo una libreta donde solamente tengo todos los hilos que están abiertos y cuando ya cierro el hilo, apunto en donde se cerró, para que nunca me quede un cabo suelto. O sea, como que si algo puedo decir que no pasó en la saga todavía es que no quedado cabos sueltos en los libros que se han publicado. O pues si están sueltos es porque todavía se van a resolver más adelante. Pero claro, el viaje en el tiempo del laberinto de Cronos fue como abrir 70 hilos al mismo tiempo, me dolía la cabeza cada vez que yo me sentaba a escribir, no sabía qué hacer, yo decía, Dios mío, esto me va a quedar grande, lo va a quitar. Y estaba estresado por lo que ustedes dicen, como que, claro, es un libro que para ser introductorio, porque la primera parte de una saga tiene demasiados personajes, tiene demasiadas cosas, puede ser muy enredado, entonces, ¿cómo hacer que sea más sencillo? Sí, nada más, tenemos en el viaje del tiempo a Arietis, que ni siquiera recuerda su nombre, entonces uno no la puede mencionar directamente, entonces
Ahí, un lado, fue el trabajo maravilloso de Calixta para pulirlo y que se entendiera a la perfección de quién estamos hablando con todo, o sea, como que con todo, 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 pero también fue como quería que hubiera un plot twist muy grande, o sea, como que uno leyera el libro y diga, Dios mío, no puedo creer esto, porque a mí me gusta sentir eso. Y yo trato de que todos mis libros tengan ese plot twist. Si no lo tienen, no me gustan, porque tiene que haber un giro que sea emocionante en la historia, pero no forzado. Entonces, sucedió porque aquí entre nos también, el primer libro era de Sagitario, se llamaba Crónicas de Sagitario, en busca de la flecha perdida, creo que era el primer nombre. Terminó siendo Crónicas de Libra, la civilización del tiempo, no, tras los vestigios de la civilización del tiempo es el nombre completo. ¿Qué pasó? Realmente, cuando se destruía Puerto Libela y que Cham terminaba con la Orden de Atenea, ella en ese momento, para ir a rescatar a Garfo, que era como el arponero de su tripulación, sencillo, iban y lo rescataban a Libra y ya, y después todo seguía normal en Sagitario. Cuando estaba yo escribiendo ya la historia, dije, ok, si metemos de una vez a Libra aquí, o sea, como que Libra lo iba a incluir al final del libro, y sí salía el arma de Libra, y sí sale todo esto, pero dije, no, hagamos algo chévere, hagamos algo diferente. ¿Por qué? Me había bloqueado. Cuando yo me bloqueo escribiendo, trato de hacer algo diferente. O sea, cuando no me fluye, yo digo que hay un problema en la historia, y si hay un problema, pues lo mejor que puedo hacer es solucionarlo como pensando como una alternativa. Y ahí se me ocurre el laberinto de Cronos. Y se me ocurre realmente muy basado como en el mito del Minotauro de la ciudad de Minos, no, del rey Minos creo que era, no me acuerdo bien ya la historia, pero es este mito en donde está Ariadne, que básicamente ella va a guiar, va a guiar a nuestro héroe como al interior del laberinto, y en ese laberinto lo que está resguardando es un Minotauro. Iba a ser básicamente así, o sea, iba a ser algo muy sencillo, pero entonces empiezo ya como a indagar más y indagar más, y yo digo, ok, quiero que sea un laberinto del tiempo, porque eso sí, desde siempre había sido de esa forma, el arma de Libre iba a ser el arma del tiempo y el espacio. Pero empieza el sufrimiento y empiezan a abrirse los hilos y empieza a abrirse todo, y la verdad, si yo tengo algo como escritor es que me gusta mucho escribir las historias secundarias de los personajes, lo disfruto muchísimo. Entonces, la de Arietis estaba pensada, pero todas las demás no. O sea, cuando vemos a Malvin en el viaje del tiempo también y cómo se conecta con Altagracia, eso no estaba planeado, eso se dio en ese momento. Yo soy escritor brújula, yo la verdad, si algo se da mientras estoy escribiendo, lo abrazo y lo incluyo. O sea, como que mientras tenga sentido, lo hago. Eso no hacía parte del libro, tampoco lo que le sucede a Kiara y a Ogre, los dos hermanos de Capricornio, que ellos se quedan realmente en el camino que va duplicando el tiempo que ellos pasan al interior, eso tampoco estaba ahí. Y todo eso como que digo, como esto es muy rico en la historia, no puedo sacrificarlo. En Calixta me dijeron, vamos a quitarlo porque es más enredado, y yo, no, no lo podemos quitar, o sea, más bien pulámoslo. Y pulimos cada una de esas pequeñas historias de los personajes secundarios, que siento que el Arca del Zodíaco se termina convirtiendo en eso. Es una historia de personajes secundarios, o sea, yo amo los personajes secundarios. En el segundo libro me di la oportunidad de explorar otros personajes que no había casi como que explotado, y fue como, wow, sí, yo amo los personajes secundarios, no puedo dejar de hacer esto, pero fue un reto, creo que fue mi primer reto como autor, el poder salir de ese laberinto de Cronos, yo también, porque al principio estaba tan enredado que no le encontraba salida por ningún lado, y recuerdo que cuando culminé el laberinto de Cronos, fue como, se logró. Y la parte más difícil, aunque no crean, fue la de Kiara y Ogre. La de Ariete salió como agua. Esa parte fue súper fácil de escribirla porque es lo único que hay de romance en el primer libro, entonces fue muy fácil de escribir por eso. Pero la de Kiara y Ogre me costó tanto trabajo porque tenía que darle sentido con lo demás que estaba pasando, y esa me costó mucho. Qué buena intuición de autor tuviste, porque fue mi parte favorita del libro. O sea, la hubiesen quitado, no, terrible. O sea, me No, gustó muchísimo. Lo esa máximo. parte, no, creo que es la parte favorita de la mayoría de personas que leen el Arca del Zodiaco. O sea, como que es el punto decisivo. O sea, realmente he conocido personas que dicen como, si no hubiera llegado al Arca del Zodiaco, al laberinto Cronos, creo que habría abandonado el libro, porque eso fue decisivo llegar a esa parte. Y para mí, como autor, también fue mi parte favorita de escribir. Y qué chévere que asumas ese reto. O sea, yo creo que si yo estuviera escribiendo, digo, ay, no, o sea, como que no me vas a estar con esto y lo abandono, pero como que se nota que te divertiste en el proceso,
Y Sí. eso se ve reflejado en el libro. Qué chévere eso, Nico. Bueno, le vamos a dar la palabra a Anita. Dale, Anita, ¿cómo te fue? Que Anita abandonó Percy Jackson. Pues Hola, la Anita. saga. Hola, Nico, ¿cómo estás? No, Bien, yo feliz de abandoné la saga verte. porque ya, como nosotros leímos con mi hijo hasta el segundo y ya al tercero le dije, sigue tú. Pero bueno, no, Nico, ¿qué tengo para decir? Bueno, tengo varias cositas. La primera, para mí, a mí me gusta mucho la fantasía. Yo leo cosas muy duras, leo Segunda Guerra Mundial full, leo cosas que me hacen llorar y me rompen el corazón, entonces entre más duro el libro, más lo leo. Y me gusta salirme un poquito a veces de la vida real, con otro tipo de historias, romance, fantasía, literatura erótica, etcétera, como para no estarme rompiendo tanto el corazón. Me daba mucho miedo meterme en literatura de fantasía colombiana, porque me pasa que de las cosas que he leído, como que los autores a veces intentan parecerse más a otro tipo de libros, intentan como que sus personajes sean más de afuera que del propio libro, entonces se encuentra una incoherencias, a veces como que está uno en un pueblito de Colombia y el personaje se llama, voy a decir algo que espero no me entiendan la mayoría, aunque sé que algunas me van a entender, el personaje se llama Jordan y tú dices, no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra, y entonces como que me crea ruido todo el libro y ya de ahí me bloqueo. Eh, entonces, para mí fue bastante sorpresivo encontrarme con un libro que realmente siento que cumple con esa expectativa de que realmente me siento en otro mundo. Tiene varios punticos en los que yo digo, se me sale porque hace referencias al planeta Tierra y siento que me está hablando de Zodiaci, no sé cómo se pronuncia. Entonces ahí viene mi primera pregunta. ¿De qué manera qué relación hay entre Zodiaci y la Tierra? Porque no la siento en algunos puntos, pero se menciona tal cual el libro. Entonces yo la subrayaba y decía, no, esto tengo que preguntarlo porque aquí ya me salió un poquito. Bueno, básicamente Zodiaci es en el sistema solar, es la Tierra, porque Oh, realmente, o sea, para que funcione el tema del zodiaco necesitamos el sistema solar por el tema planetario, o sea, como que sí, yo decía como, eso fue uno de los temas de planeación, que era como, si me salgo del sistema solar y creo un sistema solar nuevo, no puedo hablar de las constelaciones del zodiaco. ¿Por qué? Porque tenemos al Sol, a la Luna, a Mercurio, o sea, planetas que hacen parte de la construcción del zodiaco, o sea, nada más el Sol y la Luna, que son los planetas regentes de lo que viene a ser Cáncer y Leo, que pues a pesar de que la Luna no es un planeta, pues es la regente de Cáncer. Entonces decía, listo, primer problema, no me puedo salir. Segundo problema, no voy a escribir en la Tierra, pues porque no, o sea, como que lo que tú dices, para poder crear algo que no haga ruido, uno tiene o salirse del todo o estar supremamente metido, y yo no me gusta estar ahí metido porque es muy restrictivo, entonces dije, no me va a salir, pero sí o sí ese planeta tenía que estar como en la Tierra, y también combina elementos de lo que vienen a ser la mitología. Hay un montón de referencias a mitología que son de nosotros, de nuestra civilización, y que yo decía, no los puedo soltar porque a mí me gusta, yo amo la mitología, yo no puedo sencillamente inventarme otros nombres, porque qué chévere poderle llamar la Orden de Atenea, porque eso es de uno, o sea, hace claro. parte de algo real, y que se llame la Orden de Atenea tiene todo un significado simbólico con lo que tiene que ver como Virgo, por así decirlo, como signo. Entonces yo dije, no, voy a mezclarlo un poquito y de esa mezcla voy a sacar como así, pero básicamente es más o menos de esa forma. Y mira que aunque te hayan criticado los nombres, porque de pronto son un poquito difíciles, no sé, de pronunciar, yo sí siento que hay una completa sintonía entre el nombre, entre la casa a la que pertenece, o sea, a mí me parecen perfectamente construidos. O sea, es de las primeras cosas que a mí, yo no sé si es por tara propia o lo que sea, pero a mí me crea mucho ruido. O sea, para mí el personaje tiene que estar tan bien construido desde el nombre, que si tiene personalidad de Andrea y se llama Camila, ya ahí como que algo me da. Pero me encanta que digas eso de los nombres, porque la verdad,
yo eso no lo decidí cambiar, o sea, yo a Calixta le acepté todos los comentarios, excepto desde porque para mí los nombres eran una construcción de que tenían significado, o sea, a pesar de que son súper complicados algunos, por ejemplo, Leira Quinquestratus, que es la legionaria de Escorpio, ese es el nombre del escorpión más venenoso del mundo, o sea, de la realidad, por así decirlo. Entonces, el Sí. hecho de que ella se llame así es intencional. eh, el hecho de que por lo menos tengamos a todos los Elementias, todos tienen nombre de una estrella, por así decirlo. Y así pasa con todos. Realmente el único personaje que no tiene significado porque se llama así es Lacio, que Lacio se llama de esa forma porque Lacio fue un personaje que se me ocurrió cuando todavía estaba siendo presentador deportivo y hay un equipo de fútbol creo que es la Liga de Italia que se llama la Lazio, una cosa así, y era el único equipo que me gustaba, entonces dije, como es el único que me gusta, lo voy a meter ahí. Es el único personaje que no tiene nada que ver de por qué su nombre significa algo, pero me encanta que hayas dicho eso, Anita, porque yo, pues amo los nombres de Zodíaco, aunque sean súper complicados, pero todos tienen un motivo. Aquí el sapito. No, me encantó. Me encantó, me encantó. Para mí los nombres están súper bien puestos a cada uno de los personajes y lo lleva a uno como a buscar también un poquito porque sí siento que hay una correlación con el personaje, la historia, la casa, todo. Entonces tú llegas y buscas y dices, ah, lo sacó de aquí, ¿no? Entonces, no, para mí, espectacular. Sí, ahí, check, excelente. Me encanta. Sí siento que en algunos puntos, sin conocerte mucho, porque es el primer libro que te leo, se siente en algunos momentos cuando es tu pluma y a veces cuando hay como una corrección ahí de alguien que no eres tú, porque siento que se sale un poquito de la historia. A mí personalmente eh, me gustó mucho cómo escribes. Eh, lo siento muy arriesgado, pero al mismo tiempo ese riesgo que tomas es lo que a mí me gusta. Sí, entonces eso me llevó a que comprara tus dos otros libros en la Filbur. Yo decía, tengo que irlos a comprar Qué porque rico. me ha sorprendido y me ha sorprendido gratamente. O sea, para mí tienes muchísimo potencial. Yo me le quito el sombrero a los autores de fantasía, porque si bien escribir es difícil, ahora inventarse nuevos mundos, inventarse idiomas, inventarse características, personajes, la Crimoni que tú dices, esto es una vaina que no existe, ¿de dónde la saca? Eso es un don. Y voy a hacer una pregunta, ¿tú cuántos años tienes? 25. Por eso, uy, no. Y que tú a tus 25 años estás creando esto, yo creo que tienes un potencial impresionante. O sea, yo quiero leerte en 5 o 10 años cuando tengas no sé cuántos libros más encima y yo creo que vamos a tener libros así de gordos con unas historias que nos van a transportar fuera de este mundo y realmente quiero leérmelas todas porque me ha gustado muchísimo. Confía en ti, confía en tu pluma. Me parece que vas por muy, muy buen camino para hacer tu primer libro. Para mí la rompes en muchísimas cosas. Entonces, pues no, solo palabras de felicitación porque me ha gustado muchísimo. Yo debo confesar que por temas de trabajo y de temas personales me falta un poquito, pero pues ya no es mucho, pero igual voy para terminarlo como sea. Le he puesto muchísimas banderitas, tienes unas notas puntuales ahí que me han encantado, incluso por ahí he compartido un par en redes, pero pues cuando lo termine ya como que sacaré mis favoritas y haré mi publicación. Ay, Anita, muchas gracias por todo lo que dices. Es muy bonito, en serio, qué bueno que te haya gustado así. Y menos mal no hemos hecho spoiler, porque no hemos hecho spoilers de nada, entonces no te hemos arruinado ni el final No, ni lo porque que ya sigue. mató medio Zodiac en las primeras 80 páginas, Sí, ya no puedo esperar, sí, hubo reducción de personal en ese inicio. pero total. Yo voy a bajar porque tengo que salir, pero aquí sigo escuchándolos, ¿vale? Gracias, Anita. Muchas gracias, Anita. Bueno, vamos a seguir con Mar. Mar, ¿cómo te fue? Igual que Anita, todavía no lo acabo, pero ahí voy, ahí la llevo. Leer contigo, Sofi, imposible seguirte el ritmo.
Pero me está gustando muchísimo, Nico, de verdad, muchas gracias por estar acá. Y yo sí leo muchísima fantasía, yo me encanta, la disfruto mucho. Y creo que algo que también yo sí soy de las que tiene su carta astral y que el zodiaco, yo Me sí creo encanta. que mi luna en Piscis y por eso estoy llorando. Ahorita Mercurio retrógrado me puse de que mal, yo sí Estuvo creo, terrible. horrible, sí. Pero fíjate que por eso también como que luego conecté. Y me está gustando muchísimo que me recuerda muchas cosas que tal cual, ahorita que hablabas me hizo sentir tal cual regresando a mi infancia. Estamos como por las mismas, yo tengo 23 años. Entonces, por ejemplo, me recuerdo mucho a Avatar, la leyenda de Aang, ¿no? Por los Y poderes, las naciones, me recordó a Sailor Moon, no sé por qué, yo creo porque me gustaba mucho de chiquita. también. Sí, o sea, me recordó muchísimas cosas y lo estoy disfrutando mucho y creo que sí es algo, lo que decía Sofía, es algo muy valioso. Es muy difícil encontrar como autores latinos que te hagan sentir eso, porque tú está como muy europeo, muy gringo, pero creo que está muy bien como encontrar estas opciones, ¿no? Estas alternativas en Latinoamérica. De verdad, tú sigues, me encantó. Ojalá traigan tus libros. Me tocó leerlo en digital porque le digo a Sofi que nunca encuentro los libros de Calixto aquí en México, pero ojalá los traigan. Y bueno, yo te quería preguntar, por ejemplo, a mí me recordó también muchísimo a los libros de Neil Gaiman. Y Neil Gaiman, pues me parece un súper autor que siempre le da como esta prioridad a la imaginación, a la fantasía, a no tener miedo a escribir. Entonces yo te quería preguntar para ti, ¿qué es lo más valioso a la hora de escribir una historia fantástica? ¿Qué es lo que más peso le pones a tu historia cuando escribes? Bueno, realmente creo que lo dividía en dos. Por un lado, desde la parte narrativa a todo lo sensorial que se pueda. O sea, la fantasía ofrece la posibilidad de que los sentidos sean muy amplios, por así decirlo. O sea, cómo se siente un hechizo. O sea, es que eso es algo que yo me ponía a pensar mucho, de pronto en el primer libro, no tanto por el segundo, sí, yo decía, bueno, si esta persona recibe un hechizo, ¿cómo se siente? Si de por sí es difícil describir cómo se sentirá un puñetazo si uno no ha recibido un puñetazo en la cara, en mi caso nunca me ha pasado, ¿cómo se siente que a uno le congele la sangre, que se le Humans haga eso? O sea, como que, no sé, yo decía, bueno, ¿cómo se sentirán esas cosas? Entonces, le pongo mucho peso a esa profundidad sensorial de cómo todos los detalles entran a juego, por eso creo que mi libro y mi pluma son muy descriptivas, detallan demasiado, que eso también a veces puede ser un poquito enredado, que de nuevo ahí está Calixta ayudándome a que no sea tan enredado. Y lo segundo es a la parte de cómo se construye una historia con un hilo muy claro, o sea, que siempre haya un hilo conductor, pero que ese hilo como que vaya, no sé, serpenteando, o sea, como que pase por diferentes paradas y estaciones, o sea, a mí me parece de admirar lo que hizo como J.K. Rowling con Harry Potter, de cómo hay cosas que se tocan en el primer libro y que tienen sentido hasta el séptimo. O sea, como que poder construir algo tan robusto, tan lleno de detalles, como a través precisamente de esa creatividad de, ok, vamos a abrir algo que uno piensa que se soluciona ahí mismo, pero que en realidad hace parte como de otro gran problema. Eso me parece maravilloso, o sea, como que a mí me gusta escribir historias que haya un hilo principal con cientos de hilos secundarios y que los hilos secundarios no estén por estar, porque creo que lo que me pasaba cuando, no con el Arca del Zodiaco, sino con mis libros o mis intentos de libros viejos, era escribir para escribir, o sea, todas las escenas que uno incluye en un libro tienen que tener un significado. Así el significado sea solo entretener al lector, así el significado sea solamente hacer una pausa para el lector, que eso no me pasa por lo menos en el primer libro. El primer libro es una vaca loca que va a todo motor y nunca descansa y todo el tiempo los quieren matar y todo el tiempo Charme está escapando con su grupo de El Certamen Lunar. En el segundo libro sí dije, quiero que haya cotidianidad, quiero que haya pausas, quiero que haya cenas, quiero que haya momentos de descanso, quiero que haya cómo se ve la recámara de Charm, o sea, es algo que yo decía como en el primer libro se menciona, pero cómo actúa ella en su recámara, o sea, y todo lo que hay en un libro tiene que ir encaminado a un propósito, no puede ser como escribí esto porque sí, como que si me pregunta mi editora por qué no puedo eliminar esta escena, yo tengo que saber por qué no la quiero eliminar, y eso tiene que ir, entonces como que cuando aprendí a hilar todo eso, entendí que los libros tienen que ser eso, como es como un abrigo, o sea, si uno deja un hilito suelto en el abrigo se va a ver, y cuando tú te lo pongas se va a notar que tiene ese hilo suelto y pues tú puede que lo jales, pero si lo jalas entonces empiezas a desprender un montón de hilos sueltos que están por ahí. La idea del libro es que sea como un tejido que esté bien hecho para que cuando uno lo vea uno diga, wow, quedó muy bien hecho.
Yo lo intento de que funcione, yo espero que sí funcione porque pues soy humano, puede que se me vaya uno o 20 hilos que no, pero hasta el momento creo y me he esforzado para que no pase, pero como autor, a la hora de crear estas ideas, siempre trato de darles profundidad y me he dado cuenta que la historia es mejor mientras más profundidad y más detalles tenga. Y por eso hago precisamente esto de los hilos. Como que hace poquito me preguntaban como que si me daba miedo el tema de las inteligencias artificiales que fueran a reemplazarlo a uno y la verdad es que no, porque así puedan copiar, no sé, el tono de voz que tiene uno, las ideas que tenga uno, es el autor el que le da como ese toque diferencial y mi toque diferencial, lo que estoy intentando construir como autor, porque pues yo apenas tengo como 2 años de esta carrera, es crear precisamente un estilo donde haya mucha profundidad en las historias, haya mucha voz para los personajes secundarios, haya mucho encadenamiento de sucesos que uno al final diga, "Ay, todo se entrelaza". En serio, como que me esfuerzo porque esas cosas pasen. Ojalá que sigan pasando en los próximos libros. Y Ay, muchas está muy gracias, bien. Mar, por leerme desde por allá, desde México. Qué Ay, sí, emoción. desde acá. Ya esperando a que vengan los demás libros. ¿Cuántos planeas hacer Ojalá. de la saga? Son 4, es una tetralogía. Ya estoy escribiendo el tercero sale en diciembre de este año. No lo vamos a sacar en ferias, pero sí va a salir con una preventa bien chévere para que estén pendientes, una preventa bien grandota. Y el cuarto saldría ya el otro año. Y con eso concluimos el Arca del Zodíaco, pero pues ojalá haya muchos más proyectos de esta saga, de este universo, el Arca del Zodíaco. Yo si fuera por mí, escribía como 6 libros de esta saga, no me dejan, y no, también me enloquecería porque si con 4 ya tengo la cabeza como así, no me imagino con más libros. Bueno, entonces estaremos leyendo. Muchas gracias. Sofía, ya Gracias a quedamos Vamos a ti. hacer el para los equipo para reto. Sí, yo, no, yo estoy súper picada por la segunda parte. No la tenía como prioridad, pero ahora necesito como terminar esta charla e ir a ver qué pasó. Como que me emocionó mucho. La Bueno, vamos a segunda, aquí seguir entre con nos, me Patri. gusta más. O sea, ¿En serio? sí, la segunda, Ok. la segunda es muy buena. Ay, Dios mío. Vamos a dejar de leer pendientes. Dale, Patri. Hola, Nico. Hola, Eh, Patri. Gusto volverte a ver. Lo mismo Tengo, digo. pues, la verdad, sí tenía como, ay, no sé, digo yo como un bloqueo lector. Hasta hoy terminé el libro. Hace como 3 horas terminé el libro. Pero bueno, me encantó. Dicen que al principio estaba como fuerte, como esto, pero no sé, o sea, a mí se me hace no tan difícil, sino es más como la memorización de nombres, de cosas, de todo lo que pasa y eso. Entonces, a mí me gustó desde el principio. Entonces, tenía una pregunta, es que no sé, bueno, ahí me perdí, sobre Malvin, Ujú. que es la misma, o bueno, no es la misma, es Agathe Troya, para que nos Sí. expliques, o sea, sé que ella, por lo que se retrocedió en el tiempo, recuerdo que ella decía como me estoy viendo a mí misma, aunque no se acordaba de lo que, pues de lo que había pasado, como que se veía a ella misma y cuando volvió dijo que había como usurpado ese cuerpo, algo así. Pues si me lo explicas mejor, pero sí, Sí, más o menos lo yo te entendí. explico. No te preocupes, eso hace parte del sistema de magia de los demonios, que el sistema de magia de los demonios, ¿cómo funciona? Cuando un mago hace un pacto con un demonio, se crean las herramientas demoníacas. Una herramienta demoníaca es cuando un demonio, que los demonios, esto se explica muchísimo mejor, igual este sistema de magia en el segundo libro. Los demonios no pueden habitar el plano de los humanos de manera libre, porque necesitan un intercambio equivalente de magia que los permita estar físicamente en ese plano. Para poder estar en ese plano, ellos poseen herramientas, poseen armas y firman un contrato con un mago. Entonces, ese mago les va a dar la energía que necesitan para poder atravesar el infierno y estar en el mundo de los vivos. Las casas de Escorpio y de Aries son las que por excelencia manejaban las herramientas demoníacas. Malvin Brulliard, que es como la hija del general Brulliard, por así decirlo, que es como la casa dirigente de Escorpio, era básicamente una joven que servía para lo que en ese momento apenas estaba empezando a hacer el certamen lunar con cáncer. Y ella, como todos en Escorpio, tenía una herramienta demoníaca.
que la herramienta demoníaca de ella eran unas cuchillas que cazaban a través de la sombra. El demonio que estaba en esas herramientas demoníacas es Agadme-Troya. Agadme-Troya es el personaje que hemos visto en la Orden de Atenea desde un principio. ¿Qué es lo que pasa? No voy a decirlo con detalle porque no sé si Mar ya pasó por ahí, si Anita ya pasó por ahí, creo que sí, pero por si acaso no. Pero hay una escena donde Malvin tiene que luchar contra cierto personaje, le pide demasiado poder a Agadme-Troya y le pide tanto que termina destruyendo su propia alma. Y su alma la consume Agadme-Troya, porque cuando un humano le pide más y más y más energía a un demonio para pelear, este va consumiéndolo porque es un pacto. O sea, para que ese demonio pueda estar, necesita más y más y más del mago. Agadme-Troya termina consumiendo a Malvin. ¿Qué nos queda? El cuerpo de Malvin, o sea, como la apariencia como un cascarón vacío. Y lo que hace Agadme-Troya es poseer ese cuerpo. O sea, Agadme-Troya ya no estaba solamente en las cuchillas, sino que pasa a poseer el cuerpo y se queda como Malvin. Y en ese momento decide como yo no me voy a quedar en el certamen lunar con Escorpio, me voy con la Orden de Atenea porque aquí tengo más chances de hacer lo que yo quiero para mi futuro. Y ahí es donde, claro, nosotros conocemos como tal a Malvin, pero Malvin no es Malvin sino Agadme-Troya. Son la misma de cierta forma, pero pues implican diferentes cosas. Cuando tenemos el viaje en el pasado, ¿qué ocurre? En ese momento todavía Agadme-Troya no había poseído a Malvin. Entonces teníamos la del pasado, la que había viajado al pasado era Malvin siendo ya Agadme-Troya y se estaban enfrentando en el barco contra la Malvin del pasado que todavía tenía control de sí misma y que era de Escorpio y que hacía parte de las filas enemigas. Entonces, de cierta forma, el personaje que nosotros tenemos siempre ha sido Agadme-Troya, pero con la apariencia de Malvin. Básicamente va haciendo eso. Como les digo, eso es una apuesta arriesgada. Yo sé que puede ser complicado, gracias por haberlo leído con paciencia. Ay, gracias, Nico. Gracias por la explicación. Porque sí, o sea, esa era como mi conclusión. Yo, o sea, a la final Malvin ya no está, porque por lo que pasó en ese pedazo, ya es, entonces listo, queda la demonia. Y pues así también como elemento adicional, Malvin y Leiura, que es la legionaria de Escorpio, ellas son mejores amigas de cierta forma. O sea, de cierta forma no son mejores amigas. O sea, ellas crecieron juntas, entonces por eso tenemos esa escena donde Leiura intenta asesinar en el pasado a Arietis y a Agadme-Troya, porque para ella está profanando el cuerpo de quien fue su mejor amiga. Entonces, esa escena donde, ay, es que no quiero hacer spoiler por si hay personas que no lo han leído, pero esa escena era del pasado, o sea, realmente la escena donde se acaba el bucle del pasado es por eso, o sea, como que, y en el segundo libro van a ver, es más, el segundo libro empieza con elementos de Escorpio, o sea, el segundo libro arranca en Escorpio, entonces vamos a entender mucho más el tema de Malvin, vamos a entender mucho más de cómo funcionan los pactos demoníacos, porque el segundo libro es 100% sobre los demonios. O sea, todo eso se explica, incluso la propia Malvin explica cómo funciona su sistema de magia. Qué privilegio tener a la fuente de todo aquí para que nos explique todo, Y espectacular. créanme que no hay ningún problema si más adelante, leyendo el primero, leyendo el segundo, el que sea, tienen una duda, ustedes me pueden escribir y yo les contesto con todo el cariño del mundo, porque yo sé que a veces puede ser enredado, a veces puede ser confuso, entonces si algo no entienden me pueden escribir por chat, yo les contesto sin ningún problema. Ay, muchas gracias, Nico, por tu generosidad. Yo tengo una pregunta como de chisme frente al proceso de edición, porque como te conté, yo estoy estudiando pues, literatura y edición, y has mencionado mucho, que me parece muy, muy chévere esto, de la importancia que fueron tus editoras para ti. O sea, es un libro que sí fuiste autor, sí salió todo de ti, pero el producto final es un trabajo en equipo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de edición? ¿Fue muy difícil llegar a consensos? ¿Cómo fue, por ejemplo, la reacción de Mafe de que tú dijeras no voy a cambiar nombres y ella como que sí, no sé, ¿cómo fue ese proceso ahí de edición? Bueno, el proceso de edición es súper chévere. Yo amo ese proceso, aunque es estresante cuando se hace como sobre el tiempo, porque el arca toma demasiado tiempo en editarse. O sea, el primer libro se demoró como 6 meses. Eso es un montón en la industria de los libros, porque usualmente un libro máximo 3 meses se le dedica, a veces dos, porque pues todo se hace muy rápido. Porque pues muchos libros que se publican de novedades. Para el primero le dedicamos 6 meses.
Básicamente, Mafe lo leyó la primera vez, me dijo, aquí tenemos vacíos argumentales, tenemos huecos aquí, 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 aquí. Necesitamos escenas para cubrir esos huecos. Ve adelantando eso mientras yo hago una lectura más detallada. Como les digo, el primer libro tenía demasiadas cosas que pulir. La primera que yo no escribía como un autor de fantasía al principio. O sea, digan ustedes, los primeros 6 capítulos eran muy, o sea, si están enredados, porque para mí los primeros 3 capítulos, no tanto enredados, pero es mucha información, pero al principio estaban tan enredados porque no solamente es uno cómo escribe, sino más también como, ¿cómo decirlo? No es solamente uno cómo escribe como autor del tono, sino la forma en la que está escrito el libro, que uno comete errores que son vicios de escritor, por ejemplo, los gerundios, que eso es algo que uno como autor tiene que limpiar, cuando estas conjugaciones en mente, como verdaderamente, injustamente, como que son vainas que uno como autor uno tiene que limpiar y esas cosas nadie se les enseña a uno hasta que llega acá a estos momentos. Entonces, teníamos la mezcla, ¿no? Un enredo de información más un enredo de cómo estaba escrito el libro. Entonces yo tuve una editora principal que fue Mafe, una editora secundaria que fue la correctora de estilo, pero que yo le digo editora porque corrección de estilo en teoría es solamente yo leo que no haya errores ortográficos, gramaticales, de sentido, pero ella aportó muchísimo de aquí no se entiende muy bien esta idea porque tú antes mencionas esto, tú antes mencionas lo otro, entonces para mí el trabajo editoriales, la primera yo tenía mucho miedo porque yo era muy celoso con mi historia, que no quería que hicieran cambios, que yo no estuviera pues contento. Yo pensaba que eso era como lo que diga la editorial y ya, pero me di cuenta que con Calixta no es así, y bueno, me imagino que con las otras editoriales también, pero es como sentémonos y lleguemos a consensos, sentémonos y lleguemos a acuerdos, y no es como que te digan, esto lo tienes que quitar porque sí, ya, sino que te sientan y te dicen como, mira, esto no tiene sentido por X, esto no tiene sentido por Y, y siempre, por más tiempo que uno lleve, bueno, yo no llevo casi nada, pero igual, como que por más que uno piense como, ay, sí, aprendí todo de la primera vez, no pasa. Por ejemplo, en el segundo libro había una escena, en el primero me hicieron muchas correcciones de que, a pesar de que es un mundo mágico, todo lo que ocurre tiene que respetar como ciertas leyes, así sean leyes sencillas del universo. La gravedad es una de las leyes, o el tema de cómo funcionan no sé, el tema del clima, ese tipo de cosas son leyes que tienen que estar en todos los mundos. Me hicieron muchos cambios de eso en el primer libro y sirvieron demasiado. Y yo pensaba que eso lo tenía súper ya grabado y en el segundo libro hay como una pelea acuática, o bueno, había una pelea acuática y como que había un personaje que utilizaba magia eléctrica ahí y Mafa me decía, esto no tiene sentido, o sea, si ella utiliza un rayo ahí en el agua los mata a todos y se acabó la historia. Claro, son cosas que uno a veces no piensa y uno dice, es muy cierto, entonces es súper importante esa, como encadenar esas voces que hay ahí, porque está la voz del autor más las voces de las editoras aportando esos comentarios. En el segundo libro hay una escena súper dolorosa y no es por muertes, porque creo que el dolor en el primer libro es por las muertes y las despedidas que tenemos. El dolor en el segundo libro es otro tipo de dolor muy ajeno a esas muertes, porque ya me contuve un poquito de recortar personal en el segundo libro, pero aquí entre nos también, yo estaba con el corazón destruido en el segundo libro, entonces yo dije, no, necesito que se refleje lo que yo sentí en esta escena, le decía a mi editora, y mi editora la leyó y me dijo, no, no se refleja lo que tú quieres. Vamos a volverla a escribir. Y yo la volví a escribir, me dijo, no, todavía no, no es el nivel que tú quieres. La hicimos 6 veces hasta que un día ella me dijo, lo lograste. O sea, esta escena es la que estamos buscando, lo logramos, esta escena duele. Y yo leo esa escena hoy día y digo, Dios mío, de verdad duele un montón. Entonces, ese es el trabajo de edición y es súper chévere porque es un trabajo en equipo. O sea, es básicamente como juntos trabajamos para poder llegar a lo que queremos representar en las historias, a que no haya vacíos, a todo esto. Yo a veces le digo, por ejemplo, en el último libro que escribí, cuando recién lo entregué, yo le dije, odio el final, o sea, te lo estoy entregando porque pues ya estábamos con el deadline encima, pero este final no lo vamos a publicar. Y me dijo, sí, no lo vamos a publicar, está no está mal, pero pues no es lo que tú quieres, no es un final tuyo. Ese es el trabajo de edición, o sea, siento que se vuelve más como ese equipo de apoyo que está ahí revisando, que termina conociéndose un montón, porque a mí ya, pues mi editora las que han sido mis editoras de corrección de estilo, creo que ya conocen mucho cómo es mi tono como autor e identifica más fácil las fallas, las falencias que uno tiene como autor. Entonces me parece súper chévere poder trabajar con el mismo equipo siempre para eso, porque ya se vuelve algo como muy, que yo crezco a través de ellas. En realidad yo siento que 50% de todo el crecimiento que yo he tenido como autor se lo debo a ellas por toda la retroalimentación que me hacen. Cuando lo de los nombres fue más como que
me llama Mafe un día y me dice, Nico, esos nombres están horribles. O sea, yo ni siquiera sé cómo pronunciar el del legionario de Tauro, me dijo ella. Y yo le dije, no, pues yo tampoco a veces lo pronuncio bien, pero le expliqué de dónde salía y me dijo, pero eso nadie se lo va a preguntar. Y yo le dije, no importa, si se lo preguntan dos personas, yo quiero que se deje. Y a la larga, lo que siempre me responde Mafe cuando yo me obstino con ella es tu libro, es tu decisión. Pero ella siempre me hace ver como el riesgo que puede ser, o sea, como que no solamente me dice como, no, no, te lo voy a quitar por esto y por esto, no, es como, ok, ¿lo quieres dejar? El riesgo que puede ser es esto y esto. Si lo vas a asumir, asúmelo. Y lo de los nombres yo a veces digo, ay, de pronto uno que otro lo pudo haber cambiado, pero cosas como las que dice Anita, que me han pasado un par de veces, que hay gente que sí dice como, ok, amé estos nombres porque es el trasfondo, como que dicen, no, no lo voy a cambiar, vale la pena. En los próximos libros he escrito, o en los siguientes libros he escrito como nombres más sencillos, pero funciona más o menos como de esa forma. Y así es como con todo, o sea, como que a veces incluso el ilustrador ha generado cambios y ha aportado cosas, porque, no sé, como que él dice, yo era muy celoso al principio, ya no, o sea, ya para mí todo lo que me pueden aportar estas personas que están trabajando tras bambalinas, porque la gente usualmente no les reconoce suficiente su trabajo. El ilustrador a veces hace cambios y como Nico, pues tú me pasaste esta descripción, pero yo quise hacer a la protagonista así en esta escena, o quise hacer así el arma, ¿te molesta? Yo no, para nada, o sea, incorporo eso dentro de mi historia porque no me cambia nada la historia y pues chévere, y es un trabajo muy colaborativo. Sí, yo te pregunto esto porque, bueno, trabajar con autores no es fácil, sobre todo por lo que hablas del celo que hay hacia la historia, o sea, como que es mi historia, es mi libro, no le he dado tanto tiempo, entonces que alguien venga a querer cambiarlo, pues como que no. Pero creo que con esta experiencia que nos cuentas del proceso de edición, pues nos damos cuenta que en realidad no funciona así, ¿no? No es como alguien autoritario diciendo esto no va y punto, sino es una conversación, ¿no? Y yo creo que entre más como que vamos leyendo, es muy importante entender esto como de las editoriales, del trabajo editorial, del proceso que hay, ¿no? Porque volvemos a lo mismo de que hay todo un equipo detrás, entonces es muy valioso que, y creo que es el único autor con el que hemos hablado de esto, como de manera tan cercana, ¿no? Como hubo un paso a paso, hubo cosas en las que no estuvimos de acuerdo, cómo se llegó a consensos, y es muy especial porque a mí me lo enseñan en clase, o sea, me dicen como, Uh esto -huh. es así, el editor es un cirujano, no un carnicero, o sea, y yo, bueno, pero verlo como reflejado en tu historia, ya es como la práctica, ¿no? Y bueno, Nico, ya para cerrar, yo quisiera que nos antojaras de la segunda parte, que nos podemos esperar. Yo ya tengo muchas ganas de leerla, pero más, más antojo. Bueno, Crónicas de Aries es mi libro favorito de todos los que he escrito hasta ahora, porque si el primero fue ambicioso, el segundo fue ambicioso como por el volumen y la cantidad de historias que tenemos. Es un libro mucho más largo. O sea, el primero fueron 399, creo que, no, 360 y pico creo que fue. Y el segundo son 540 páginas. O sea, es mucho más largo, pero porque tenemos muchas más historias. Vamos a adentrarnos muy en lo profundo de la vida de Charm, todos los secretos que ella no sabe de su propia vida, porque hay muchas cosas que quedan abiertas con el tema de Altagracia, que es su mamá, con por qué ella está vinculada con la Guerra de las Constelaciones, por qué ella está vinculada con el Arca del Zodiaco. Esto no se preocupen que no es spoiler porque está hasta también en la sinopsis. Vamos a encontrar el reino de Cáncer de manera muy directa, o sea, los protagonistas van a tener de cierta forma que aventurarse a Cáncer para entender precisamente ese génesis de esta guerra. Y Cáncer se va muy de la mano con el título completo del libro. El libro es Crónicas de Aries, el tesoro del corazón demoníaco. Y Aries es la nación de los demonios, es la puerta al infierno. Entonces, en Aries vamos a entender precisamente por qué esta apuesta de los demonios hace parte de las estrellas sí o sí, y creo que es el libro donde más se revela cuál es como la trama principal del Arca del Zodiaco. O sea, como que en el primero entendimos mucho cuál es la trama de nuestra protagonista, cuál es la trama de nuestra orden de Atenea, cuál es el conflicto del universo, pero ya aquí vamos a ver cuál es, por así decirlo, la gran trama, que claro, uno con eso va a entender mucho más de lo que pasó en el primer libro, y de todos los secretos vamos a tener mucho más romance, porque hay muchísimo más romance que en el primer libro, que no hubo prácticamente nada de romance. Vamos a ver muchos personajes nuevos.
que van a aportar de manera valiosa nuevos villanos, nuevos sistemas de magia, nuevos poderes. De cierta forma, el primer libro era sobre dragones porque tuvimos a los arcanos, el segundo libro es sobre demonios, 100%. O sea, los demonios son una parte esencial de este segundo libro. Si les gusta todo el tema demoníaco, va a ser como clave en esta historia. Y ya, no les puedo decir nada más para no hacerles spoiler, pero básicamente ese es como el universo que les espera en el segundo. Uy, no sé ustedes, pero yo ya quedé demasiado antojada. Por ahí apareció Anita. Y bueno, nada, no sé si tienen su libro por ahí para tomarnos la foto, para tener Yo creo el que sí lo recuerdo de tengo esta acá. charla tan especial. No sé si Mar o Karen estén en compu que puedan tomar la foto. Sí, listo. Es que estoy desde el celu, entonces. Vamos, Anita, vamos. Espérame, porque cambio la vista. Listo, listo. Patri al revés. Ajá, eso. Listo. Listo, nos avisas, Mar. ¿A la de 3? ¿Sí? La de 3. 1, Listo. 2, 3. Otra. ¿Otra? Listo. Ay, se bloqueó. ¿Listo? Sí. Me la pasan. Listo. Claro que sí, Nico, muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse. Estuvo espectacular esta charla. Por supuesto, seguiremos leyéndote, Nico. Yo también ya tengo mis otros 2 libros que hace falta firma, pero vamos a ver cuándo, cuándo se da. Y nada, muchísimas gracias. En serio, qué charla tan, o sea, como que uno en serio abre el panorama y es muy impresionante tenerte aquí y poder saber todo lo que hay detrás de todo lo que leímos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Chao, Muchas Sonia. gracias a ustedes, fue maravilloso, les mando un abrazo y pues ahí estamos hablando de cualquier cosa por redes. Claro que sí. Chao, chicas, que descansen. Chao, gracias. Que estén Bye. muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias.